Dicen que el amor puede cegarnos, pero nadie advierte que también puede abrir puertas a realidades que jamás deberíamos conocer. Esta noche les comparto la historia más dolorosa que he tenido que narrar. El relato de cómo mis sueños se convirtieron en presagios de muerte y cómo una misteriosa mujer vestida de negro se manifestó primero en mis pesadillas para luego emerger en nuestro mundo. No es solo una historia de pérdida, es el testimonio de cómo algunas entidades eligen a sus víctimas mucho antes de que podamos comprenderlo, y cómo el destino a veces viene vestido de luto y nos observa desde las sombras. Para contar esta historia, tengo que volver hasta el principio, hasta el momento exacto en que supe que existe otro plano, el de lo sobrenatural. Todo comenzó cuando tenía 22 años y conocí a Estefanía. Fuimos mejores amigos durante unas semanas, pero fue suficiente para que mi vida cambiara por completo. El amor que sentí por ella fue instantáneo, arrollador, de esos que te hacen creer que nunca volverás a experimentar algo similar. Y con ella vino Melissa, su pequeña hija, quien pronto se convirtió también en mi razón de vivir. Pero había algo más con ellas, algo que las seguía como una sombra persistente. Era la presencia del padre de Melissa, una energía amenazante y agresiva que podía sentirse en el aire. Y no estoy hablando de alguien vivo. Ese hombre había fallecido apenas meses después de que Estefanía decidiera abandonarlo. Pero su madre, una mujer versada en artes oscuras, había enviado algo tras ellas. La familia de aquel hombre siempre tuvo fama de practicar rituales extraños, especialmente su madre, quien incluso después de la muerte de su hijo, intentaba mantener un control sobre Estefanía y Melissa. Les hablaron de brujerías, de maldiciones, pero Estefanía se negaba a creer. Para ella, todo tenía una explicación racional, aunque en el fondo sabía que algo no estaba bien. Las noches en nuestro departamento cerca del mar comenzaron a volverse extrañas. Al principio eran cosas sutiles, pasos en el techo, susurros en la oscuridad, sombras que se movían en los rincones. Melissa empezó a tener pesadillas recurrentes, despertando entre lágrimas y hablando de una señora oscura que la visitaba. Las noches en nuestro departamento tenían una cualidad particular: el sonido del mar, que normalmente debería ser tranquilizador, a veces se transformaba en algo siniestro, como si las olas arrastraran susurros y lamentos. El aire salado que entraba por las ventanas traía consigo un aroma extraño, dulzón y pútrido, que aparecía y desaparecía sin explicación. Recuerdo perfectamente la primera noche que todo cambió. El teléfono sonó mientras cenábamos, rompiendo la paz de nuestra rutina familiar. El identificador mostró un número desconocido, pero algo en la expresión de Estefanía me dijo que ella sabía quién era. Sus manos temblaron ligeramente al tomar el teléfono, y el color abandonó su rostro mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea. La noticia de la muerte de su ex pareció liberar algo en el ambiente. Esa misma noche, después de que Estefanía bloqueara las incesantes llamadas de la familia de él, comenzaron los eventos inexplicables. Primero fueron los ruidos en el techo, como si algo pesado se arrastrara sobre nuestras cabezas. El sonido era metódico, deliberado, como si quisiera que supiéramos que estaba ahí. Melissa comenzó a comportarse de manera diferente. La niña, normalmente alegre y parlanchina, se volvió más reservada. La encontraba a menudo mirando fijamente hacia los rincones oscuros de su habitación, susurrando conversaciones que nadie más podía escuchar. Cuando le preguntábamos con quién hablaba, solo respondía: con la señora que llora.
Las pesadillas de Melissa se volvieron más intensas. No eran simples terrores nocturnos. Había algo más profundo, más perturbador. A veces la escuchábamos gritar nombres que nunca había conocido. Personas que, según después descubrimos, habían muerto hace años en circunstancias misteriosas, todas relacionadas con la familia de su padre. Una noche particularmente oscura, cuando la luna nueva hacía que las sombras parecieran más densas, escuché a Melissa llorar. El sonido venía de su habitación, pero había algo extraño en él, como si estuviera distorsionado, como si viniera de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Cuando entré a su cuarto, el aire estaba tan frío que podía ver mi aliento. Las cortinas se movían sin viento, y los peluches de Melissa, normalmente dispersos por toda la habitación, estaban perfectamente alineados, mirando todos hacia su cama. Fue en ese momento cuando presencié algo que cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. Melissa estaba en la litera superior, pero su cuerpo se movía de una manera antinatural, como si algo invisible tirara de ella hacia el borde. El aire se volvió tan denso que apenas podía respirar, y un olor penetrante a tierra húmeda y flores podridas invadió la habitación. Corrí hacia ella justo cuando su pequeño cuerpo comenzaba a deslizarse por el borde. Por un instante, mientras la sujetaba, sentí otra presencia en la habitación, algo antiguo y malévolo, que nos observaba desde las sombras. En el espejo del armario, por una fracción de segundo, vi el reflejo de una figura femenina vestida de negro, su rostro oculto bajo un velo, sus manos huesudas extendidas hacia nosotros. Los días siguientes fueron un torbellino de eventos inexplicables. Los objetos se movían solos cuando nadie los miraba. Las fotografías familiares aparecían volteadas hacia la pared cada mañana, y algunas mostraban manchas oscuras que parecían rostros distorsionados en el fondo. El televisor se encendía solo en la madrugada, mostrando solo estática, y en medio del ruido blanco podíamos escuchar voces que susurraban nuestros nombres. Estefanía comenzó a tener episodios extraños. La encontraba a veces de pie en la cocina a medianoche, mirando fijamente por la ventana, murmurando palabras en un idioma que no reconocía. Cuando la tocaba, su piel estaba helada, y al despertar de estos trances, no recordaba nada. En sus momentos de lucidez, me confesó que sentía como si alguien la observara constantemente, especialmente cuando estaba sola con Melissa. Los sueños premonitorios comenzaron a atormentarme con más frecuencia. Cada noche, las visiones se volvían más vívidas, más detalladas. Veía el accidente una y otra vez, pero ahora podía percibir más detalles. El olor a gasolina y metal quemado, el sonido del vidrio rompiéndose, y siempre, la presencia de aquella mujer de negro observando todo con una satisfacción macabra. La noche antes del viaje, mientras empacaban, noté algo perturbador. Las maletas que Estefanía había preparado contenían ropa de luto, aunque ella había empacado ropa colorida. Cuando se lo mencioné, ella miró las maletas confundida, insistiendo en que había guardado vestidos de verano. Al revisar de nuevo, la ropa había vuelto a su estado original, como si nunca hubiera sido negra. La mañana de su partida, el ambiente en el departamento era diferente, como si el aire mismo estuviera cargado de presagios. Los pájaros, que normalmente llenaban de vida nuestro vecindario, guardaban un silencio sepulcral. El cielo tenía un color plomizo antinatural, a pesar de que el pronóstico había anunciado un día soleado. Mientras ayudaba a cargar las maletas en el auto, noté que los espejos retrovisores reflejaban algo extraño.
En lugar de mostrar la calle vacía detrás del vehículo, parecían reflejar una carretera oscura y desolada, iluminada por llamas distantes. Parpadeé y la imagen desapareció, pero la sensación de inquietud permaneció. Kinder, el gato de Estefanía, comenzó a comportarse de manera errática. Normalmente afectuoso y tranquilo, esa mañana maullaba de forma lastimera, como si estuviera advirtiendo algo. Se paraba frente al auto y se erizaba, sus ojos fijos en el asiento trasero vacío, donde momentos después se sentaría Melissa. Cuando intenté calmarlo, noté que sus pupilas estaban tan dilatadas que sus ojos parecían completamente negros. La despedida fue especialmente difícil. Mientras abrazaba a Melissa, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Por un momento, el aire alrededor de la niña pareció distorsionarse, como si algo invisible intentara envolverla. Su pequeña mano, al tocar mi rostro, estaba inexplicablemente fría, a pesar del calor de la mañana. Estefanía se detuvo antes de subir al auto, y fue entonces cuando hizo aquella pregunta sobre el risco. Sus palabras parecieron resonar de una manera extraña, como si otra voz, más antigua y profunda, hablara al mismo tiempo que ella. El viento se detuvo por completo, y por un instante, todo quedó en un silencio absoluto y antinatural. Mientras las veía alejarse, una sombra pareció deslizarse por el pavimento, siguiendo al auto. En las ventanas de las casas vecinas, los reflejos mostraban repetidamente la misma figura. Una mujer de negro, su rostro oculto, que parecía multiplicarse en cada cristal, en cada superficie reflectante. Todas las figuras señalaban en la dirección que había tomado el auto. Esa noche, la fiebre empeoró y con ella, las visiones se volvieron más intensas. En mis delirios, veía a la mujer de negro sentada al pie de mi cama, sus manos huesudas tejiendo lo que parecía ser un sudario negro. Su risa, un sonido como de hojas secas crujiendo, resonaba en mis oídos incluso cuando estaba despierto. Los mensajes de Estefanía llegaban cada vez más espaciados, y cada uno parecía traer consigo una perturbación en la realidad. Cuando leía sus textos en el celular, las palabras parecían cambiar, transformándose en advertencias crípticas que desaparecían al parpadear. En el último mensaje que recibí, detrás de sus palabras casuales sobre el viaje, pude ver brevemente otra frase escrita en lo que parecía ser sangre. «Nos está siguiendo». Las alucinaciones febriles se mezclaban con la realidad de manera aterradora. La mujer de negro ahora aparecía en cada rincón del departamento, siempre más cerca, siempre más definida. Su presencia traía consigo un frío que ninguna calefacción podía combatir y un olor dulzón a flores marchitas y tierra de cementerio. En mis momentos de lucidez, notaba que las fotografías de Estefanía y Melissa comenzaban a cambiar. Sus rostros se veían cada vez más pálidos, sus sonrisas más forzadas, y detrás de ellas, en cada imagen, una sombra oscura iba tomando forma. En la última foto que nos tomamos juntos, sus ojos reflejaban un terror que en el momento no había notado. La noche del accidente, la realidad se fragmentó por completo. El teléfono sonó exactamente a la medianoche, pero antes de atender, ya sabía lo que iba a escuchar. En el espejo del pasillo, vi el reflejo de la mujer de negro sonriendo, sus dientes negros y podridos visibles bajo el velo, mientras sostenía lo que parecía ser un reloj de arena casi vacío. Los detalles del accidente llegaron en fragmentos distorsionados. La policía hablaba de un punto en la carretera llamado El Risco, de un auto que se salió del camino sin razón aparente,
de testigos que juraban haber visto una figura oscura parada en medio de la carretera. Algunos mencionaron haber escuchado una risa macabra justo antes del impacto. Las siguientes semanas fueron un descenso al infierno personal. El alcohol no podía ahogar las visiones. La mujer de negro aparecía en cada botella vacía, en cada espejo roto, en cada sombra de la casa. Su presencia se había vuelto más fuerte, como si se alimentara de mi dolor y desesperación. Una noche, en medio de mi delirio alcohólico, la confronté. Estaba sentada en la mecedora de Melissa, su figura más sólida que nunca. ¿Por qué ellas?, le grité. Y por primera vez, habló con una voz que sonaba como 1000 susurros superpuestos. Porque estaban marcadas desde antes de que las conocieras. El risco las reclamó, como reclamó a todas las que vinieron antes. Los vecinos comenzaron a hablar de cosas extrañas que ocurrían alrededor de mi departamento. Susan, la vecina de enfrente, me contó que en las noches veía luces que se movían dentro de la casa, aunque yo estuviera inconsciente por el alcohol. Describió sombras que bailaban en las ventanas y el sonido de una nana infantil que parecía provenir de la habitación de Melissa. Kinder, el gato, se comportaba cada vez más errático. Lo encontraba maullando frente al armario donde guardábamos la ropa de Melissa, sus ojos fijos en algo que yo no podía ver. Una mañana, noté que su pelaje había encanecido en parches, como si hubiera envejecido de golpe, y en su lomo aparecían marcas que parecían pequeñas manos de niño. Las pesadillas se volvieron más vívidas y comenzaron a mezclarse con recuerdos que no eran míos. Veía a otras mujeres en diferentes épocas, todas conduciendo hacia el risco. Todas encontraban a la mujer de negro en el camino, todas terminaban en llamas. Era un ciclo que se había repetido durante generaciones. Una tarde, mientras revisaba las pertenencias de Estefanía, encontré su diario. Las últimas páginas contenían dibujos inquietantes, bocetos de una mujer vestida de negro, cada vez más detallados, más precisos. La última entrada, escrita la noche antes del viaje, decía: «La veo en mis sueños, llamándome hacia el risco. Dice que es donde pertenecemos, donde todas las mujeres de la familia han terminado». La máquina de escribir de Estefanía comenzó a funcionar sola en las noches. Me despertaba con el sonido de las teclas, pero cuando llegaba a su escritorio, solo encontraba páginas y páginas con la misma frase repetida: «El risco las está esperando». La tinta parecía fresca, pero tenía un color rojizo que me recordaba demasiado a la sangre. Un día, mientras limpiaba el cuarto de Melissa, encontré algo que me heló la sangre. Detrás de su litera había un dibujo que nunca había visto antes. Mostraba a 3 figuras: ella, su madre y la mujer de negro, todas tomadas de la mano frente a un acantilado. En el reverso, con la letra infantil de Melissa, decía: «Ella dice que pronto seremos familia». Las investigaciones sobre el accidente revelaron detalles perturbadores. El oficial encargado del caso me llamó una tarde, su voz temblorosa mientras me explicaba que habían encontrado algo inexplicable. Las marcas de los neumáticos en la carretera formaban un patrón imposible, como si el auto hubiera sido levantado y luego arrojado hacia el risco. Los testigos del accidente contaban historias contradictorias pero igualmente inquietantes. Una anciana que vivía cerca juró haber visto a 3 figuras salir del auto en llamas, 2 pequeñas y una alta vestida de negro, las 3 caminando tranquilamente hacia la oscuridad del bosque. Otro testigo aseguró que, momentos antes del accidente, vio a una mujer de luto parada en medio de la carretera, multiplicándose como un espejismo hasta formar un círculo alrededor del auto. En mi desesperación,
comencé a investigar la historia del risco. Descubrí reportes antiguos, todos con un patrón similar. Mujeres jóvenes, muchas con niñas pequeñas, todas encontrando un final trágico en ese mismo lugar. Las fechas se remontaban más de un siglo, y en cada caso, los testigos mencionaban a una misteriosa mujer de negro. Una noche, mientras revisaba estos documentos, encontré una fotografía en sepia de 1920. Mostraba a un grupo de mujeres frente a una casa antigua cerca del risco. En el centro, reconocí con horror a la misma mujer de negro de mis visiones, su rostro parcialmente visible, con una sonrisa que revelaba dientes ennegrecidos. Lo más perturbador era que no parecía haber envejecido un día desde entonces. El gato de Estefanía comenzó a reaccionar a cosas que yo no podía ver. Una mañana lo encontré arqueado, bufando hacia un rincón vacío del departamento. Cuando me acerqué, noté que el aire en ese espacio estaba tan frío que formaba escarcha en la pared, y en medio de la escarcha se podían distinguir palabras escritas con letra infantil. «Mamá, dice que vengas con nosotras». Los vecinos empezaron a evitarme, no solo por mi estado deplorable, sino porque juraban que me veían en diferentes lugares al mismo tiempo. Susan me confesó que una noche me vio sentado en la sala con Estefanía y Melissa, los tres mirándonos fijamente a través de la ventana, aunque yo estaba inconsciente en mi habitación. Describió cómo nuestros rostros se transformaron lentamente en el de la mujer de negro. Las noches se volvieron un tormento interminable. La presencia de la mujer de negro se hacía más tangible, más real. A veces la encontraba sentada en la mecedora de Melissa, tejiendo con lo que parecían ser hilos negros que salían de sus propios dedos, mientras tarareaba una canción de cuna en un idioma antiguo y olvidado. Los espejos del departamento comenzaron a mostrar realidades diferentes. En ellos podía ver a Estefanía y Melissa, pero no como las recordaba, sino como eran ahora, pálidas, con ojos vacíos, siguiendo a la mujer de negro por un paisaje desolado. Cuando intentaba tocar los espejos, el vidrio se sentía líquido y helado, como si pudiera atravesarlo para alcanzarlas. Una mañana, después de otra noche de pesadillas, encontré el diario de Estefanía abierto en una página que no había visto antes. La letra era suya, pero la entrada estaba fechada 3 días después de su muerte. «El risco no es un lugar», decía. «Es una puerta. Ella nos ha estado esperando durante generaciones, llamándonos una por una. No es maldad lo que la mueve, es soledad». Kinder desapareció por 3 días. Cuando regresó, su pelaje estaba cubierto de una sustancia negra que parecía moverse por sí sola. Y sus ojos reflejaban las mismas llamas que veía en mis pesadillas. Traía algo en el hocico, un pedazo de tela negra que reconocí como parte del vestido de la mujer. Cuando lo toqué, tuve una visión tan vivida que me dejó sin aliento. En la visión, vi el origen de todo. La mujer de negro había sido la primera, una bruja que vivió cerca del risco hace más de un siglo. Perdió a su hija en circunstancias trágicas y en su dolor hizo un pacto con algo antiguo y oscuro. El precio fue su humanidad, pero ganó el poder de reunir almas, de crear su propia familia con las mujeres y niñas que elegía. Los objetos en la casa comenzaron a cambiar de lugar por sí solos, siempre formando un camino hacia la habitación de Melissa. Sus juguetes se alineaban solos en las noches, todos mirando hacia un punto específico en la pared donde empezó a formarse una mancha negra que crecía día a día. La mancha tomaba formas diferentes. A veces parecía una puerta,
otras veces un rostro llorando. Una noche, en medio de mi delirio alcohólico, la mancha en la pared de Melissa se expandió hasta cubrir toda la habitación. De ella emergió la mujer de negro, más sólida y real que nunca. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, como sombras entre la niebla, pude ver a todas las mujeres y niñas que había reclamado a lo largo de los años. Entre ellas, Estefanía y Melissa me miraban con una mezcla de tristeza y resignación. «Has visto demasiado», habló la mujer con una voz que sonaba como 1000 susurros superpuestos. «Ahora entiendes que esto va más allá de tu pequeña familia. Somos un linaje antiguo, una cadena que se extiende a través del tiempo. Cada mujer que reclamo fortalece nuestro círculo». Estefanía dio un paso adelante, su forma translúcida brillando con una luz mortecina. «No fue tu culpa», dijo con una voz que sonaba distante, como el eco en un pozo profundo. «Estábamos destinadas a esto desde antes de conocerte. El risco nos llamaba, como llamó a todas las demás». Melissa, mi pequeña Melissa, flotó hacia mí con una sonrisa que me rompió el corazón. Sus pies no tocaban el suelo, y su cuerpo parecía hecho de niebla y sombras. «Ya no estamos solas, papá», susurró. «Tenemos una familia más grande ahora. La señora nos cuida». La mujer de negro extendió sus brazos, y todas las figuras comenzaron a fundirse con ella, como si fueran absorbidas por su vestido de sombras. «Tu papel en esta historia ha terminado», declaró. «Vivirás con el conocimiento de que ellas ahora son parte de algo más grande, más antiguo que tu amor por ellas». Antes de desvanecerse, la mujer de negro me mostró una última visión. El risco no era solo un accidente geográfico, era un portal entre mundos, un lugar donde las almas elegidas se reunían en una danza eterna de sombras y susurros. Vi a Estefanía y Melissa, ahora parte de ese baile macabro, sus formas entrelazadas con las de cientos de otras mujeres y niñas, todas unidas en una hermandad oscura y eterna. «Recuerda», susurró la mujer mientras se desvanecía, «cada vez que escuches el llanto de una niña en la noche, cada vez que veas a una mujer de luto en la carretera, podrías estar presenciando el inicio de otra historia como la tuya. Porque el risco siempre está hambriento, y nuestra familia nunca deja de crecer. Ahora vivo con un conocimiento que me atormenta día y noche. El departamento está vacío, pero nunca silencioso. En las paredes, las manchas negras siguen creciendo, formando siluetas de mujeres y niñas que danzan en una procesión infinita hacia el risco. Kinder ya no es el mismo gato. Sus ojos, ahora permanentemente negros, siguen algo que solo él puede ver. Y en las noches, lo escucho maullar conversaciones con voces que reconozco demasiado bien. A veces, cuando lo acaricio, mi mano atraviesa su forma como si estuviera hecho de humo, y en su pelaje aparecen pequeñas huellas de manos infantiles. La máquina de escribir de Estefanía sigue funcionando sola. Cada noche escribe la misma historia, una y otra vez. La historia del risco, de la mujer de negro y de todas las almas que ha reclamado. La tinta negra se transforma en rojo mientras escribe, y las palabras parecen respirar en el papel. Hace poco recibí una carta sin remitente. Dentro había un dibujo de Melissa, hecho con lo que parece ser ceniza y sangre. Muestra a todas las mujeres y niñas del risco, tomadas de la mano en un círculo infinito, y en el centro, la mujer de negro, ahora con el rostro de Estefanía. La verdad más aterradora no es que las perdí, es que siguen aquí,
en cada sombra, en cada reflejo, en cada susurro del viento. No están muertas, están transformadas, convertidas en parte de algo más antiguo y poderoso que la vida o la muerte. Y en las noches, cuando el silencio es más profundo, puedo escucharlas llamándome. Sus voces se mezclan con el sonido del mar, invitándome a unirme a su danza eterna. Pero sé que no puedo, que mi papel es ser testigo, recordar y advertir. Porque el risco sigue ahí, esperando. La mujer de negro sigue buscando, eligiendo. Y en algún lugar, en este preciso momento, otra familia está a punto de descubrir que algunos lazos son más oscuros y profundos que la sangre, que algunas historias de amor están destinadas a terminar en las sombras, donde las risas de las niñas se mezclan con los lamentos de las madres en una sinfonía eterna de oscuridad. Y si alguna vez, en una carretera solitaria, ven a una mujer vestida de negro, recuerden que no todas las familias se forman por elección. Algunas son elegidas por fuerzas más antiguas que el tiempo mismo, fuerzas que tejen destinos con hilos de sombras y lágrimas en un tapiz infinito de dolor y eternidad.